La UEFA Champions League es el sueño de todo futbolista, pero algunas de las mejores leyendas del fútbol nunca han ganado una Champions en su carrera. Así que en el día de hoy vamos a intentar ganar la UEFA Champions League con un equipo de solo iconos que nunca han ganado la Champions League en su carrera. Vamos a ver ya el equipo con el que vamos a intentar este reto, y es que vamos a jugar con un 3-5-2 como formación, con Yacine en portería, línea de 3 para Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta y Thuram, doble pivote para el alemán Lothar Matthaus y Patrick Vieira. Por la banda izquierda tendremos a Gabriel Pires, por la banda derecha a Pavel Nedved. Como número 10 de este equipo de iconos tendremos a Eric Cantona, y arriba tendremos a Ruud van Nistelrooy al lado del capitán de este equipo de iconos, Ronaldo Nazario. El equipo con el que vamos a intentar ganar la Champions League va a ser el Arsenal de Mikel Arteta, que pese a tener grandísimos jugadores, nunca ha ganado la Champions League en su historia. Para ello se va a tener que enfrentar a los mejores equipos de Europa, pero sinceramente controlando este equipazo con los mejores jugadores del juego no parece un reto muy difícil, con Yacine en portería parando todas las ocasiones rivales, la defensa controlando a los mejores delanteros de la Champions, y el centro del campo manejando el fútbol para conectar con un ataque liderado por Ronaldo Nazario. Y efectivamente este Arsenal de solo iconos ha ganado todos los partidos de la fase de grupo, por lo que ahora toda la prensa del fútbol se está fijando en este Arsenal ilegal, por lo que Ceferin se ha puesto a investigar a este Arsenal de Mikel Arteta ante la atenta mirada de los mejores equipos de esta Champions League. Y a partir de ahora, para seguir a la Champions League y poder ganarla, vamos a tener que abrir una caja en cada partido de la Champions hasta la final, en el que vamos a tener una restricción distinta a la hora de marcar goles para poder pasar a la siguiente eliminatoria. Pero antes vamos a ver cuál va a ser el rival del Arsenal en los octavos de final de la Champions, si nos toca el Girona de Mitchell, rival muy asequible en esta primera ronda de la Champions. No sé qué caja abrir para esta primera eliminatoria, nos vamos con el número 6 y solo vamos a poder marcar en esta eliminatoria de vaselina. Sin duda una primera penitencia para marcar goles muy difícil para este Arsenal, pero que contamos con la ayuda de Van Nistelrooy y de Eric Cantona, que tienen el playstyle de vaselina. Pero es que además le vamos a dar un toque de mística a este equipo de solo iconos, y es que vamos a elegir a un jugador que sí la ha ganado. El jugador del que estamos hablando es Gareth Bale, pero solo va a poder salir a partir del minuto 45. Necesitamos que salga el portero, se la lleva Nedved. Vámonos Nedved por banda derecha, que salga el portero, Gazzaniga, la picadita, la para Gazzaniga, la primera que tenemos. Cuidado iconos porque no podemos encajar goles. La tira Abel Ruiz, no me lo puedo creer, Yacine se la ha comido por todo el medio. Parece que toca en un central y nada puede hacer Yacine para evitar el primer gol. Complica muchísimo la eliminatoria para el Arsenal. Ya no podemos encajar más goles. Ronaldo Nazario, la picadita de Nazario, no me lo puedo creer, otra vez Gazzaniga. Y cuando todo parecía perdido para el Arsenal de iconos, por fin llega el gol de vaselina de este Arsenal, con esta picadita de Ronaldo Nazario sobre Gazzaniga en el área para marcar el empate en el último minuto, que lo deja todo abierto para la vuelta en el campo del Arsenal. Vale chicos, nos vamos con la segunda caja. Vamos a ver qué penitencia tenemos para la vuelta de estos octavos de final. Solo vamos a poder marcar goles de cabeza. Giro de guión para esta vuelta de los octavos de la Champions, y es que ya sabéis que los cabezazos en FC25 van fatal. Primera jugada, Pavel Nedved para Ruud van Nistelrooy, ni siquiera llega a rematar esa pelota. Lo intentamos de nuevo, Robert Pires para Ronaldo Nazario, casi remata pero tampoco, me estoy poniendo nerviosísimo. Otra pelota que inexplicablemente Ronaldo Nazario no puede rematar de cabeza. Esta es buena oportunidad de centro para Ronaldo Nazario, no me lo puedo creer, qué paradona acaba de hacer Paulo Gazzaniga, es increíble. Y después de 3 intentos de remate de cabeza, el partido se marcha a la prórroga con 0-0 en el marcador. Ahora mismo ningún equipo marca, y le apuntamos la primera ocasión de esta prórroga al Girona. Gran parada de Yacine para evitar el primer gol del Girona. Vale, tenemos un córner, lo jugamos en corto sobre Bale, el jugador comodín, el centro al área, Patrick Vieira, golazo de Patrick Vieira para marcar en el último minuto de esta prórroga contra el Girona, y que el Arsenal por fin marque y con esta penitencia pasar a los cuartos de final de esta Champions League con los iconos. Finalmente ganamos 2-1 al Girona y nos vamos a tener que enfrentar al Bayer Leverkusen en los cuartos de final, con toda la prensa pendiente de este Arsenal, ya que pese a las restricciones ha conseguido pasar a los cuartos de final. Vamos a ver cuál va a ser la siguiente restricción de este Arsenal de solo iconos. Nos vamos con el número 7 y solo vamos a poder marcar goles con la pierna mala. Sin duda hasta el momento la restricción más fácil que hemos tenido en todo el vídeo. Además lo vamos a tener muy fácil porque todos nuestros jugadores son diestros, así que solo vamos a poder marcar goles con la zurda, a excepción eso sí del jugador comodín Gareth Bale, que solo podrá marcar goles con la diestra. Nada puede salir mal en esta ida de los cuartos de final para el Arsenal de solo iconos, que empieza con esta doble ocasión de Robert Pires en el área, se marcha de toda la defensa del Leverkusen, pero esta doble parada del portero del Bayer Leverkusen evita el primer gol con la pierna mala del Arsenal. Leverkusen no iba a ser nada fácil con jugadores como Florian Wirtz, Ezequiel Palacios, Kasper Schmeichel en la portería, o la estrella de este Bayer Leverkusen, el icono Frank Ribéry.
fichaje random el de Ribery por el Leverkusen. Vale, cuidado de que en esta ocasión Cannavaro. Es el momento de Ronaldo Nazario. Ronaldo se mete en el área. Ronaldo con la zurda. Ronaldo Nazario. ¿Qué para dónde es Michael? El centro para Nazario. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. No me lo puedo creer. Marcamos de rebote, pero ha marcado con la diestra. Por lo que significa, chicos, que este gol no cuenta para la eliminatoria. Y efectivamente tocaba marcarse un gol en propia para contrarrestar ese gol de Van Nistelrooy y empatar de nuevo la eliminatoria. Nos marchamos al descanso, chicos, con 0-0 en el marcador. Así que era el momento de darle la oportunidad en esta segunda parte a Gareth Bale. Ahí tenemos la primera pelota de Gareth Bale para Ronaldo Nazario. Ronaldo se escora. Nazario. No me lo puedo creer. Vuelve a marcar el Arsenal, pero vuelve a ser con la derecha. Y repetimos la mecánica, aunque en esta ocasión es tan brutal que se marca en propia puerta. Hasta el momento llevamos 2 goles y de momento ninguno cuenta para la eliminatoria. Tenemos que ponernos las pilas. Es el turno de Gareth Bale para Ronaldo Nazario. Ronaldo se escora. Nazario con la zurda. Y ahora sí, por fin marcamos el primer gol de la eliminatoria. Este sí que cuenta. Lo celebra Mikel Arteta con Van Nistelrooy, porque este golazo de R9, el capitán del Arsenal, adelanta a los iconos en los cuartos de final. Lo volvemos a intentar. Cantona para Ronaldo Nazario. Nazario, el movimiento. Ronaldo Nazario para Gareth Bale. Gareth Bale con la derecha. No me lo puedo creer. Lo que acaba de fallar el 5 veces ganador de la Champions, se lamenta Gareth Bale. Con esa ocasión acaba la ida de los cuartos de final y nos llevamos un gol de ventaja gracias a Ronaldo Nazario. Y vamos a ver cuál va a ser la siguiente restricción. Le damos al número 5 y no vamos a tener ninguna restricción en este partido, por lo que nos va a valer cualquier gol. Sinceramente, gente, quería esta restricción para la final de la Champions, para que fuera mucho más fácil, pero así lo han decidido las cajas. Y eliminatoria que se prevé muy fácil para el Arsenal, liderado por Ronaldo Nazario. Y nada más lejos de la realidad, se acaba de adelantar el Bayer Leverkusen con este gol de Florian Wirtz, que adelanta a los locales y nos complica muchísimo la eliminatoria. Consciente de la dificultad de la eliminatoria, Ronaldo Nazario ya ha empezado a dejar su magia en el centro del campo. Nazario para Van Nistelrooy, la picadita. Casper Schmeichel evita el gol de Ruud Van Nistelrooy. Es el turno ahora de Pavel Nedved por banda derecha. Nedved se mete en el área. Nedved, la picadita otra vez. No me lo puedo creer. Otra ocasión fallada por el Arsenal de iconos. Esta vez la ha fallado Pavel Nedved. Pero que se ha jugado un jugador del Bayer Leverkusen. Oye, pero esto qué. Pero esto qué es. Oye, yo si quiere Jonathan Tah que le deje intimidad para hacer sus cosas con el palo, le dejo, por favor. Pero esto qué es. No sé muy bien qué está tratando de hacer, pero ahora mismo está con uno menos. Vamos a aprovecharlo. Ahí está, no hay fuera de juego. Balón largo para Ruud Van Nistelrooy. Van Nistelrooy para Ronaldo Nazario. Y casi la falla, pero la marca Ronaldo Nazario. Y Jonathan Tah que sigue comiéndose el palo. Pero nos adelantamos nuevamente en la eliminatoria. Turno nuevamente de Ronaldo Nazario para Ruud Van Nistelrooy. Se marcha Ruud Van Nistelrooy. Van Nistelrooy en el área la pega y marcamos el segundo gol del partido. Y ahora sí que se pone muy fácil esta eliminatoria. Aún así el Bayer Leverkusen no se da por vencido, ya ha empatado el partido y Frank Ribery casi consigue marcar el quinto gol de la eliminatoria para el equipo alemán. Pero el balón de oro Yassin ha hecho una parada increíble para evitarlo. Cuidado, chicos, que el Leverkusen quiere marcar Florian Wirtz y otra parada milagrosa de Yassin. No podemos perder esta eliminatoria, así que vamos a meter a Gareth Bale por Ruud Van Nistelrooy. Y ojo, chicos, porque va a tener que ser clave. Gareth Bale acaba de marcar en el último minuto el Bayer Leverkusen. Aquí tenemos el gol que empata la eliminatoria. Nada puede hacer Yassin para evitar la prórroga. Se las prometía felices el Arsenal sin restricciones en este partido. Y cuidado que lo intenta Patrick Schick. Ahora no me lo puedo creer. Acaba de marcar otro el Bayer Leverkusen. Esto es increíble. Acaba de marcar el sexto el Bayer Leverkusen. Ahora sí que tenemos un problema serio. Eric Cantona para Gareth Bale. Gareth para Ronaldo Nazario. Vale, empatamos la eliminatoria. Coge el balón, Nazario, coge el balón. Última jugada del partido. Ronaldo Nazario. Nazario para Gareth Bale. Solo. No hay fuera de juego. Gareth Bale. No me lo puedo creer. ¿Qué para dónde Casper Schmeichel? Vaya milagro que acaba de hacer el portero del Bayer Leverkusen. Nos vamos a los penaltis en un partido que teníamos súper fácil. Primer penalti para Frank Ribery. La picadita para adentro. El turno de Lothar Matthaus. La pega el 8 del Arsenal. Golazo por toda la escuadra. Vamos, Nazario, no puedes fallar. Ronaldo Nazario. Golazo por la escuadra. Y ojo porque acaba de llegar el primer penalti fallado de la tanda. Y si marcamos este nos podemos adelantar. Ahí va el tiro de Eric Cantona. El 10 del Arsenal. No puede fallar Cantona. Golazo por toda la escuadra. Es el turno de Granit Xhaka. Granit Xhaka. Parado de Yassin el Boyne. Así estamos en las semifinales de la Champions. Lo que ha costado con el reto más fácil de todo el vídeo. Vamos a ver ya qué rival nos toca para las semifinales. Y ahí lo tenemos, no me lo estoy creyendo. Nos ha tocado el Bayern de Múnich para la semi. Vamos a ver, chicos, qué restricción nos toca ahora. Nos vamos con el número 1 y tenemos que marcar un gol especial. Eliminatoria que se prevé complicada para el Arsenal de solo iconos. Vale, tenemos que buscar un centro para hacer chilena. Cantona para Ronaldo Nazario. La chilena que para donde David Raya. No me lo puedo creer. Vaya chilena que acaba de hacer Ronaldo Nazario con la zurda. Y vaya para donde David Raya. Era el gol sin duda del vídeo. Ojo, Ronaldo Nazario, la chilena y el larguero. No me lo puedo creer. Le ha dado el larguero Ronaldo
Ronaldo Nazario la ha vuelto a tener de chilena. Segundo intento consecutivo. Y después de ese par de intentos ha llegado el gol, pero esta vez ha sido el del Bayern de Múnich. Thierry Henry marca el primero de la eliminatoria y complica así muchísimo este reto para el Arsenal. Por fin llega el gol de volea de este Arsenal de solo iconos. Llega el gol de Ronaldo Nazario. Menudo centro de Robert Pires para que Ronaldo Nazario haga esta maravilla de volea para marcar el primer gol de la eliminatoria. Y aquí llega el segundo gol del Arsenal. Llega otro gol más de Ronaldo Nazario en este centro de Ruud van Nistelrooy, donde Ronaldo Nazario le pega en el aire una semi-volea y nos ponemos 2-1 en la eliminatoria. Lo intentamos ahora con Gareth Bale. Se marcha Gareth Bale, se marcha de todo el mundo. Gareth Bale, el centro para Ronaldo Nazario. Golazo de Ronaldo Nazario de volea con la zurda. Hat-trick de Ronaldo Nazario. Lo celebra todo el banquillo del Arsenal. Y ahora sí, tenemos un resultado magnífico para pasar a la final de la Champions. Solo nos quedan 2 cajas. Nos vamos con el número 4 y solo vamos a poder marcar goles de fuera del área. Sin duda un reto muy complicado para este Arsenal de solo iconos, pero contamos con Ronaldo Nazario, máximo goleador de esta Champions. Y ojo chicos, porque no puede empezar mejor el partido. Minuto 1 de encuentro. Ya tenemos la primera tarjeta roja para Thierry Henry por esta entrada criminal sobre Ronaldo Nazario por detrás, que hace que el Bayern de Múnich se quede con un jugador menos. Y otra patada más del Bayern de Múnich, esta vez de Alphonso Davies. Vamos a intentarlo con Fabio Cannavaro. El tiro de fuera del área de Fabio Cannavaro. Y casi marca un auténtico golazo. Pues ojito gente, porque se complica la eliminatoria con este auténtico golazo de Michael Olise por toda la escuadra. Se nos complica la eliminatoria. Lo intentamos de nuevo. Ronaldo Nazario para Pavel Nedved. Nedved de fuera del área. Zapatazo de Nedved al palo. No me lo puedo creer. Se lamenta Pavel Nedved. Y otra ocasión más del Arsenal de iconos. Esta vez ha sido Lothar Matthaus el que le ha pegado este zapatazo increíble al balón. Y vaya parada que ha hecho David Raya para evitar otra vez el gol del Arsenal. Aún así, después de 5 claras ocasiones, la pelota no quería entrar en la portería de David Raya. Hasta que... ahora sí chicos, acaba de llegar un auténtico golazo del Arsenal con esta gran combinación entre Eric Cantona y Robert Pires, que le mete un zapatazo increíble al que no puede llegar David Raya y dejarnos un pasito más cerca de llegar a esa final de la Champions. Finalmente el partido acaba con empate a 1 en el campo del Bayern de Múnich. Un resultado buenísimo para este Arsenal de iconos que nos deja en la final de la Champions contra la Juventus, que ha eliminado el Liverpool. Ahora sí, pocas dudas, solo queda una caja por abrir, la número 2. Vamos a ver qué nos toca en este final. Solo vamos a poder marcar en la tanda de penaltis, lo que significa que para ganar la Champions el equipo de iconos tendrá que llevar a la Juventus a la tanda de penaltis. Y atentos chicos, porque le apuntamos el primer gol de la final al Arsenal de los iconos con este gol dentro del área, por lo que ahora era el momento de que Yassin se marque en propia puerta y volver a poner las tablas en el marcador. Bueno, espérate, que la Juve no quiere ir a penaltis. El centro y el remate casi marca la Juventus otro gol. Y ojito, porque complica las cosas la Juventus de Turín con ese centro de Dusan Vlahovic para Kenan Yildiz, que marca el 2-1 en la final. Y ahora mismo tenemos que marcar un gol para poder ir a la prórroga y luego a la tanda de penaltis. Mientras tanto, Di Gregorio continúa con su recital de paradas, por lo que es el momento perfecto para que Van Nistelrooy le deje su sitio al 5 veces ganador de la Champions, Gareth Bale. Primer intento de Gareth Bale y no podía ser de otra manera que de chilena. Se la lleva el mamut, se la lleva Vieira. Vieira que pase para Ronaldo Nazario en el área. Y ahora sí, golazo de Ronaldo Nazario. Pone el 2-2 en el marcador. Ahora sí chicos, no hay tiempo para más en la final de la Champions. Nos vamos a la tanda de penaltis. Ojo que comienza la tanda la Juventus. La tira Kubaines para adentro el primero de la Juve. Es nuestro turno ahora. Lothar Matthaus. La pega el alemán. Golazo por la escuadra. Vamos a parársela a Douglas Luiz. Para donde Yassin el Boina. Tiene que marcar Ronaldo Nazario. El tiro de Ronaldo Nazario, el capitán de los iconos. No me lo puedo creer, la ha fallado también. No podemos fallar más. La tiene que marcar Cantona como sea. La tira el francés. Golazo por la escuadra. Volvemos a empatar. Es el turno de Dusan Vlahovic. La pega Vlahovic para donde Yassin. Segundo penalti parado por el ruso. Y ahora sí chicos, si marcamos este penalti tenemos media final de la Champions. La tira Pavel Nedved. Golazo por la escuadra. 3-2. Match point para el Arsenal. Esta vez la tiene Gareth Bale. La pega Gareth Bale. Golazo por la escuadra. Y ahora sí, estos 11 iconos se llevan por primera vez en la historia su primera Champions, gracias al penalti decisivo de Gareth Bale, que le da la primera Champions tanto al Arsenal de Mikel Arteta como los 11 iconos que hemos elegido para este vídeo. Sin duda un reto muy complicado para estos iconos, pero que hemos sacado adelante pese a tener una caja de restricción en cada partido. Por lo que si te ha gustado este reto, no olvides dejar tu like y tu suscripción. Déjame por los comentarios qué otro torneo te gustaría que intentáramos ganar con los iconos. Y por aquí te dejo un reconstruyendo al Barcelona y el mejor equipo sub-17 de FC25. Y nos vemos en el siguiente vídeo.